Hola, hola. Hola, Pati, hola, Camila, hola, Matiel, hola, Luz, hola, Luis, hola, Saúl, hola, Estrella, hola, Brisbane, hola, Yalena, hola, Brian, hola, Tania, hola, Margaret, hola, Fernando, ¿qué tal? Recién acabo de terminar la clase con el salón anterior, por eso recién me conecto. Hola, Iván, hola, Angelina, hola, Rubí, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se... Hola, Estrellita, hola, Robinson. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va su viernes, último día de semana y medio año? Dentro de poco, Navidad, Año Nuevo. Así se pasa el tiempo. Ya estamos medio año, mitad de año. Qué terrible, no me gusta. Mm, Chicos, cuando ustedes lleguen a los 20, no me gusta. Igual estamos igual. Cuando ustedes lleguen a la... rápido, pasa muy rápido. Cuando ustedes lleguen a los 20 años, yo les recomiendo, traten de disfrutar su tiempo en la universidad, porque de ahí no te das cuenta. Bueno, no digo que sean todos, ¿no? Quizá algunos, o quizá la mayoría, no podría asegurar. Pero pasa que no te das cuenta que el tiempo corre. Y de 20 llegas a 25. Y de 25 a 30. 30 a 35. Ah, qué rápido. Oye, si yo recuerdo nada más cuando terminé el colegio. Hace poquito, yo siento como si fue hace poquito. Es muy rápido. Bien. Jóvenes, practicamos vocabulario mientras comparto la diapositiva. Jóvenes, sinónimo de la palabra, a ver, inocuo. Inocuo, ¿qué es inocuo? Inocuo. Esta sustancia es inocua, no te va a causar daño. Esta sustancia es inocua, no te va a causar daño. Inofensivo. Inofensivo, inofensiva, sí, sí, sí. Esta sustancia es inocua, no te va a causar, no te va a causar daño. Bien. Siguiente término, sinónimo de la palabra. ¿Qué otra palabra? Pernicioso. Pernicioso. Esta sustancia es perniciosa, sí te va a causar daño. Dañino, perjudicial. Claro, dañino, perjudicial. Siguiente. Contumaz. Contumaz. Terco, insistente, porfiado. Terco, insistente, porfiado. Bien. También rebelde. Siguiente término. Antípoda. Antípoda, antípoda. Yo estoy a favor, tú estás en contra. Nuestras tesis, nuestros puntos de vista están en las antípodas. Claro, contrario. Sí, sí, contrario, opuesto. Ok. Último término. Sinónimo de la palabra menester. Sinónimo de la palabra menester. Es menester tomar en consideración todos los factores
No podemos tomar en consideración solo un factor, sino todos. ¿Por qué solo uno? Debemos tomar en consideración todos. Obligatorio, necesario, claro. Obligatorio, necesario. Me confirman, jóvenes, ¿se visualiza la diapositiva? Aquí sale que sí estoy compartiendo, pero si no se visualiza, me avisa. Ok, bien. Ya, perfecto. Continúa estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre. Nadie te va a quitar esa gran satisfacción de ver tu nombre y al costadito alcanzó vacante. Uy, qué gran alegría, qué gran alegría, qué gran dicha. Al costadito alcanzó vacante. Uy, vas a llorar bueno, de repente no todos, o quizás algunos. Vas a llorar de emoción, te vas a arrancar los cabellos de pura emoción. Ya te veo ya te veo el primer día de clases yendo a la universidad con tu mochila, tu cuaderno de colores, tus lapiceros de colores, con todos los libros. Así empiezan, así empiezan. ¿Cómo terminan el ciclo? También igual, también terminan el ciclo así, bien, bien diligentes, bien solícitos. Claro, también deben terminar así el semestre. Bien. Algarabía. No te escucho, hay demasiada algarabía. No te escucho bien. No te escucho bien, hay demasiada algarabía. Bullicio. Bataola. Baraunda. Pigre. Es un pigre. No realiza sus actividades con diligencia, con cuidado, con precaución. No, todo lo contrario. Es un pigre, no realiza sus actividades con diligencia, con atención, con cuidado. Negligente, negligente. Bien. Contumaz. Uy, justo les preguntaba hace un momento, ¿qué es contumaz? Justo les preguntaba hace un momento. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí recuerdan? ¿Quién es el contumaz? El terco, el porfiado. Claro, Fernando, sí. El porfiado, el terco, el insistente, el tosudo con Z. Fiscalizar. Vamos a fiscalizar este lugar para evaluar si es un lugar apropiado, si cumple con todas las condiciones para que se pueda realizar la feria. Inspeccionar. Latente. Este es un asunto latente. Muy pocos conocen este asunto. Es un asunto oculto, enigmático, misterioso, latente. Jóvenes, hoy trabajamos textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. El texto continuo, los textos continuos. Antes de proseguir, jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí con el vocabulario? ¿Sí? Si hay necesidad de repetir, me avisan. Uy, vi a Chihiro. ¿Sí? Ok. Los textos continuos. Los textos continuos son aquellos que están organizados en enunciados. Los enunciados a su vez se estructuran en párrafos y los párrafos a su vez se estructuran en apartados o capítulos. Es el texto convencional, es el texto usual.
Se utiliza un lenguaje textual. Se utiliza el lenguaje textual, la palabra escrita. Sigue una secuencia según el tipo de texto, ya sea informativo, descriptivo, narrativo, instructivo, expositivo. Puede estar escrito en prosa o en verso. En verso, es decir, poema o poesía. Escrito en prosa, es la escritura general, de extremo a extremo. Es la escritura convencional, de extremo a extremo. Organizado en oraciones y las oraciones a su vez se organizan en párrafos. Ejemplo, la historia de terror más corta del mundo se llama Noco y tiene solo 2 oraciones. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan a la puerta. Uy, uy, uy. Imagínate ser el único hombre sobre la tierra, el único varón, la única mujer sobre la tierra. Estás solo, sabes que estás solo, sabes que estás sola. Y en eso tocan a la puerta. Uy, ¿quién será? Otro hombre, un marciano. Qué miedo, qué miedo. Como cuando estás solo en tu casa y sabes que estás solo y sabes que estás sola y crees haber escuchado pasos y crees haber escuchado que tocan la puerta. ¿Les ha pasado o no? Mejor que no les... ¿Sí les ha pasado? Ay, qué miedo. ¿Y qué han hecho en ese momento? ¿Qué han hecho en ese momento que les ha pasado? Se escondieron, no salieron. Ah, saliste. Uy, qué valiente, ¿eh? Pero si estás sola, mi mamá, o bueno, llamas a mamá para hacer creer que estás acompañada, para hacer creer que estás acompañada o que estás acompañado. Mamá, mamá, sabes que no hay nadie, pero llamas para hacer creer que hay alguien más, que hay alguien más. De miedo, de miedo. Jóvenes, antes, hasta el año será, a ver, déjame recordar, hasta el año 2014, 2013, se trabajaba, no, hasta el año 2017 será, claro, 2017. En el examen de San Marcos se trabajaba textos continuos, o sea, te venía un texto gráfico y también un texto continuo. Un texto continuo, así un solo texto convencional, usual, que sí, profe, sí, pero era un texto continuo argumentativo. Era un texto continuo argumentativo. En otras palabras, era como un texto dialectal, un texto dialéctico en un mismo texto, en un solo texto. Antes venía así. Será hasta el año 2017, por ahí, 17, sí. Y luego ya se empezó a trabajar los textos dialectales, los textos dialécticos. Clasificación. Tenemos los textos expositivos, argumentativos, instructivos, descriptivos, narrativos. Así que se pueden desarrollar dependiendo de el discurso. Expositivo, argumentativo, instructivo, descriptivo, narrativo. Casuística. Es así como se presenta ahora en texto dialéctico. El texto continuo es así como se presenta ahora en texto dialéctico. El texto discontinuo es el gráfico, la imagen. El texto discontinuo no sigue una secuencia lineal como en el texto continuo. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no convencionales, no usuales, sino una estrategia de lectura estructural, porque estructural para cada estructura, cada parte del gráfico. Características. Las ideas se representan en gráficos o imágenes. Son mayormente sintéticos. ¿Por qué sintéticos? Porque conjugan toda una idea en unas cuantas palabras o en unas cuantas imágenes. Estructura no secuencial y la lectura será fraccionada.
estructurada para cada parte, para cada estructura del gráfico. Ejemplos, gráficos estadísticos, barras estadísticas. Y hablando de barras estadísticas, aquí tenemos la primera clasificación de gráficos de textos discontinuos. Aquí tenemos la primera clasificación de textos discontinuos. Gráficos estadísticos. A ver, veamos aquí. Dime, ¿yo voy a dejar de lado el título o voy a considerar el título? A ver, ayúdame. ¿Dejo de lado el título del gráfico o tengo en cuenta el título del gráfico? Claro, Magdiel, voy a considerar el gráfico, voy a tener en cuenta el título del gráfico. Sería un error dejar de lado el título. Entonces hay que tener en cuenta si es que el gráfico tiene título. América Latina y el Caribe. Tasa de graduación de jóvenes entre 25 y 29 años. Jóvenes, una consulta. La variable horizontal corresponde al porcentaje de matriculados, al porcentaje de matriculados o corresponde a los países. A los países. Y la variable vertical corresponde a los porcentajes, ¿verdad? La variable vertical corresponde a los porcentajes. La barra azul, a ver, revisen. La barra azul corresponde a los aún matriculados, a los desertores, a los que abandonan o a los graduados. A los graduados. La barra naranja. Claro, Estrella, bien. A los desertores, bien, Fernando. Y la barra verde, verde limón, a los aún matriculados, a los todavía matriculados. Bien. Pregunto, jóvenes, ¿qué país presenta el mayor nivel de graduados? ¿Qué país presenta el mayor nivel de graduados? ¿Qué país? Recuerden que es barra azul, barra azul, barra azul. ¿Qué país presenta el mayor nivel de graduados? México. México presenta el mayor nivel de graduados. ¿Qué país presenta el mayor nivel de desertores? A ver, revisen. ¿Qué país presenta el mayor nivel de desertores? Barra naranja, barra naranja. Bolivia. ¿Qué país presenta el mayor nivel de los aún matriculados? ¿Qué país? A ver, revisen. Honduras. Profe, bien. Profe, una consulta. ¿Por qué es que todos los países están al 100%? Porque ese 100% corresponde a todos los matriculados. Y dentro de todos los matriculados están los que ya se graduaron, los que han abandonado y los que siguen estando matriculados. Por eso todos los países están al 100%, porque el 100% representa a toda la cantidad de matriculados que tiene cada país. Y dentro de ese 100% de matriculados están los graduados, los desertores y los que todavía están matriculados. Aquí tenemos el flujo estadístico. A esto se le llama flujo estadístico. El flujo. La polio ha desaparecido prácticamente en todo el mundo. A ver.
Si dice la polio ha desaparecido prácticamente en todo el mundo, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no hay ningún caso? ¿Ya no existe ningún caso? ¿O son muy pocos los casos de polio? A ver, ayúdame. La polio ha desaparecido prácticamente. Muy pocos casos, son muy pocos casos. Poquísimos casos, exacto, Tania. Jóvenes, pregunto, la variable vertical, ¿años o número de casos? Años o cantidad de casos. A ver, revisen. La variable vertical, años o número de casos. Número de casos, cantidad de casos. Ahora pregunto, jóvenes, en el número de casos, ¿las cifras están por unidad, de unidad en unidad o hay un intervalo? En el número de casos, la cantidad de casos, ¿las cifras están por unidad o está por intervalo? Por intervalo, dime, ¿cada 100 o cada 10.000 casos? Cada 100 casos o cada 10.000 casos. Cada 10.000. Exacto. Cada 10.000. La variable horizontal, número de casos o años. Número de casos o años. Años. La misma pregunta. ¿Está de año en año individual o intervalo? Intervalo de 5 años. Bien, Margaret. Intervalo de 5 años, cada 5 años. Jóvenes, en ese flujo estadístico, yo puedo asegurar que en todos estos años que se precisa en el gráfico, que se precisa aquí en el gráfico, en todos estos años ha habido un descenso constante del número de casos de polio. En todos estos años que se mencionan en el gráfico, ha habido un descenso constante con respecto al número de casos de polio. No, claro, exacto, Angelina, exacto, Tania, exacto, Estrella. No, no, no. ¿Por qué no ha sido constante? A ver, veamos. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido constante? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Disminuyó? ¿Aumentó? Uy, aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó. Entonces, por tanto, ¿ha sido constante o variable? La progresión estadística, ¿ha sido constante o variable? Variable. Exacto, Angelina, ha sido variable. Aumentó, disminuyó, disminuyó, aumentó. Está así. Aumentó, disminuyó. Variable, cambiante. Circunferencia estadística o pastel estadístico. Católica, entre todos los creyentes de diferentes religiones, del total de los creyentes de diferentes religiones, 83% sigue la religión católica. Entre todos los creyentes de una religión, 7% sigue religiones protestantes y evangélicas. 2% entre todos los creyentes, 2% corresponde a creencias bíblicas diferentes de las evangélicas. Judaica, la parte morada. 3% otras religiones. Y 5%. Ayúdame. ¿Hay dato para ese 5%? ¿Hay dato, hay información para ese 5% que corresponde al color naranja? No hay, no, no, no hay. Pero ¿puedo inferir o no puedo inferir? Ayúdame. ¿Puedo interpretar o no puedo interpretar? Claro que sí puedo. Exacto, Angelina. Ese 5% pueden ser los no creyentes, ¿verdad? Ese 5% entiendo que son los que, claro, los que no tienen, los que no siguen una religión, los no creyentes, que pueden ser los ateos, pueden ser los agnósticos, claro, Iván. Bien. Son los que no siguen una religión.
los no creyentes, que pueden ser ateos, agnósticos, entre otros. Profe, son los únicos gráficos, ya te habrás dado cuenta que no son los únicos gráficos. Infografía. Las infografías también son un tanto usuales. Título. El éxito en el Perú en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Título. Jóvenes, una consulta. En ese título, hay palabras o expresión de gran tamaño, de otro color, expresión resaltada. En ese título, sí, sí hay una expresión resaltada. ¿Y qué tiene que ver eso, profe? ¿Qué tiene que ver el hecho de que hay una palabra o una expresión resaltada? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque por algo se le está destacando, por algo se está destacando esa idea. ¿Por qué? Porque es una idea crucial, una idea importante. Entonces, por tanto, ten en cuenta, dice, el éxito en el Perú en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Empieza por aquí. El retraso en el crecimiento es un enemigo silencioso. El retraso en el crecimiento es un enemigo silencioso. ¿Y por qué un enemigo silencioso? Porque las consecuencias se ven al instante, los efectos se ven en el momento, o se puede ver el efecto, las consecuencias después de tiempo, a largo plazo. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Por qué enemigo silencioso? Porque las consecuencias se pueden ver en el momento, se pueden ver al instante ahí, o se puede ver después de tiempo. ¿Qué dices Luciana, Estrella, Tania? ¿Por qué enemigo silencioso? Claro, Margaret. Enemigo silencioso, ¿por qué? Porque no se ve ahora, no se ve ahora, hoy no, sino después. Las consecuencias se pueden ver con el tiempo, se puede ver después de tiempo, claro, ok, Carmen, a largo plazo, después de tiempo se puede ver las consecuencias, se puede evidenciar las consecuencias. Ahora, aquí date cuenta que hay una línea punteada que sigue. Aquí hay una línea punteada que sigue. Impactos de la malnutrición. Apunta, por favor. Impactos, consecuencias. Impactos, consecuencias. Impactos, consecuencias de la malnutrición. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, la flechita indica las consecuencias. En la primera infancia, incide en el desarrollo del cerebro y afecta el aprendizaje, la salud, los ingresos a futuro. En la primera infancia incide en el desarrollo y afecta a aprendizaje, salud y los ingresos a futuro. Jóvenes, una consulta. ¿Y cómo es que afecta a los ingresos a futuro? A ver, interpretemos. ¿Cómo es que puede afectar a los ingresos a futuro? Mm, Jóvenes, recuerdan que según el texto, según el gráfico, las consecuencias se ven después de tiempo, a largo plazo. Y si las consecuencias de la malnutrición se visualizan, se ven a largo plazo, después de tiempo, dime, ¿se va o no se va a gastar en el tratamiento del niño que ya está presentando los efectos, las consecuencias de la malnutrición? ¿Se va o no se va a gastar? ¿Se va o no se va a gastar en medicinas, tratamientos, medicamentos? Sí se va a gastar. Pregunto, jóvenes, ¿eso implica o no implica que va a afectar a los ingresos a futuro? ¿Implica o no implica que va a afectar a los ingresos a futuro? Claro, sí implica que va a afectar a los ingresos a futuro. ¿Por qué? Porque después, a largo plazo, se va a dar cuenta que ya presenta las consecuencias de la malnutrición.
conexiones neuronales en el cerebro. Fíjate, viene la línea punteada, pasa por aquí y se queda aquí. El cerebro de un niño desnutrido es deficiente. El cerebro de un niño con nutrición adecuada tiene condiciones buenas. El cerebro de un niño con nutrición deficiente tiene hasta un 40% menos del volumen cerebral. Tiene hasta un 40% menos del volumen cerebral. Los niños que padecen de retraso en el crecimiento, una vez que han cumplido sus primeros 1000 días de vida. Mira tú. Jóvenes, en este gráfico, ¿cuál es el tema? A ver, revisa y me indicas, revisa el título, de repente el título está implicando el tema. En este gráfico, ¿cuál es el tema? A ver, revisa el título, de repente se está incluyendo el tema. Revisen, chicos, y me dicen cuál es el tema. Revisen el título también, de repente el título está incluyendo el tema. A ver, Fernando indica. La desnutrición infantil. Bien, Fernando. Desnutrición crónica infantil, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cómo me doy cuenta del tema? Por todo el texto y en la parte inicial que se indica desnutrición crónica infantil. Ese es el tema. Ese es el tema. Jóvenes, ¿qué más se indica en ese gráfico? ¿Qué más indica? ¿Solamente que existe la desnutrición crónica infantil en el país? ¿O se están indicando causas o efectos? A ver, ayúdame. ¿Qué más se está indicando en ese gráfico? ¿Qué más se indica en esa infografía? Efectos, consecuencias, claro. Efectos, consecuencias. Instructivas. También hay gráficos instructivos. Se indica primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Mapas. Tasa de denuncias por violación sexual en América Latina. Jóvenes, si dice tasa, ¿a qué se refiere con tasa? Apuntamos. Tasa es el porcentaje. Tasa es el porcentaje. Tasa de denuncias por violación sexual en América Latina. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre América Latina y América del Sur? ¿Recuerdan cuál es la diferencia? A ver, vamos, yo sé que sí recuerdas, yo sé que está ahí. Recuerda, diferencia entre América Latina y América del Sur. Chicos, chicos, ¿cuál es la diferencia entre América Latina y América del Sur? Tania, Angelina, que tienen una lengua procedente del latín, que tienen lengua procedente del latín. Claro, el español es procedente del latín, sí, sí, sí. Tasa por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000. Se estima que la tasa de violencia sexual contra la mujer en América Latina es de 500 episodios por día, cada 100.000 habitantes. Jóvenes, una consulta. ¿Por qué no tengo datos en estos países? De Guyana, Guyana Francesa, Surinam. ¿Por qué? ¿Por qué no hay datos? A ver, ayúdame a interpretar.
¿Por qué no hay datos en esos países? Claro, porque no son considerados países latinos. Bien, Ariana, no son considerados países latinos. Ah, Angelina, se refiere 500 episodios por cada 100.000 habitantes por día. O sea, aquí se está contando todos los países que se evidencian en el gráfico. Entonces, entre todos los países que se evidencian en el gráfico, es 500 episodios de violencia sexual por cada 100.000 habitantes. ¿Me dejo entender, Angelina? En todos los países que se están considerando en este estudio, son 500 episodios de violencia sexual por cada 100.000 habitantes por día. Bien. Chicos, otra consulta. ¿Por qué creen que algunas cifras tienen mayor tamaño y por qué creen que otras cifras tienen menor tamaño? A ver, ayúdame a interpretar. ¿Por qué crees que unas cifras tienen mayor tamaño y otras tienen menor tamaño? Ok, Angelina, bien. Y darles importancia, ¿por qué? Porque las cifras, ya las que tienen mayor tamaño, darles importancia. ¿Pero por qué? ¿Porque las cifras son menores o las cifras son mayores? Claro, Tania, por la mayor cantidad de casos. En los casos donde el nivel de cantidad de casos es mayor, hay mayor tamaño de la cifra. En los países donde hay menor nivel de casos, menor cifra de casos, el tamaño es menor. Nos damos cuenta aquí, 22.4%, 20%, 20.4%, mayor tamaño. En Colombia, 3.2%, Paraguay, 4%, menor tamaño. Violaciones por grupo de edad. Apunta lo siguiente. Grupo de edad o grupo etario. Grupo de edad o grupo etario. Chicos, es lo mismo. Es lo mismo. Si ustedes se encuentran grupo de edad, grupo etario, no se compliquen, es lo mismo. Es lo mismo. 36.9% contra mayores de 18 años. 63.1% contra menores de edad. Uy, es más perjudicial para las menores de edad. Lamentable. Tablas y matrices. Las tablas y matrices se utilizan por lo común para comparar. Aquí, ¿qué se está comparando? Datos de ingreso, datos de abandono, datos de ingreso, datos de deserción. De 5 países. Pregunto, jóvenes, esos cinco países en la tabla. Tenemos ahí información que se está comprobando. Las tablas normalmente se utilizan para comprobar información, para comprobar o comparar información. Jóvenes, según el gráfico, esos 5 países específicamente comparten políticas. Esos 5 países específicamente comparten ideas. ¿O es que estos 5 países se determinan como tal por la ubicación? Fíjate en el título. Fíjate en el título. ¿Por qué? ¿Por la política, por las ideologías o porque son relativas a la misma ubicación? ¿Pertenecen al mismo continente o no? ¿O pertenecen a diferentes continentes? A ver, revisen esos 5 países. ¿Pertenecen al mismo continente o a diferentes continentes? Al mismo continente. Por tanto, aquí se está utilizando la información de estos 5 países porque pertenecen al mismo continente y de cierta manera tienen algo de similitud en su sistema
educativo. Y se está comprobando, corroborando, comparando los datos de ingreso y de abandono, deserción. Historietas. Profe, un momento. ¿Cómo que historietas? ¿Vienen historietas? A ver, historietas como tal, una historieta completa, no. Sin embargo, sí ha venido viñetas. ¿Qué es una viñeta? Una viñeta es un cuadradito de cada historieta. Ese cuadradito es un cuadradito de cada historieta. Profe, ¿y si ha venido viñetas en los exámenes? Sí. ¿Recuerdan el examen, el último examen de admisión? El último proceso de admisión. En un examen se trabajó una viñeta de una tira cómica. Que sí, profe, sí. Se trabajó una viñeta de una tira cómica. En el examen antepasado también se trabajó una viñeta de una historieta edificante. Trataba sobre el Alzheimer. Entonces, ¿qué, profe? ¿Puede ser que venga una historieta, una viñeta? Sí, puede ser. En estos casos jóvenes, tener en cuenta la nube. Cuando la nube corresponde a un diálogo, cuando la nube corresponde a un pensamiento o cuando la nube corresponde a una onomatopeya. Cuando la nube corresponde a un diálogo, cuando la nube corresponde a un pensamiento o a una onomatopeya. Por ejemplo, onomatopeya, splash, pum, puff. También hay que distinguir cuándo corresponde una onomatopeya. Hay que tener en cuenta los gestos de los personajes, los gestos, las miradas, el contexto que rodea la escena de cada viñeta. Ilustraciones. También se trabajan con ilustraciones. Que sí, profe, sí. Hace 1 año y medio, 2 años, en un examen de admisión, se trabajó ilustraciones. Sí, sí, sí. Eran 2 fotografías iguales, bueno, casi iguales. Una fotografía estaba sin retocar y la otra fotografía estaba editada. Editada. Y se trabajó el texto con esas 2 fotografías. Así que puede venir ilustraciones, sí. Se pueden plantear ilustraciones, sí. Jóvenes, aquí dice ayer, hoy. ¿Con ayer a qué se refiere? ¿Ayer jueves? ¿Ayer jueves 15 de junio? A ver, ayúdame. ¿Con ayer a qué se refiere? Al pasado, exacto, Ariana. Con ayer se refiere al pasado y hoy al presente, a la hora. Chicos, ¿por qué creen que el revólver está particularmente en su boca, no en su nariz, no en su oreja, no en su ojo? Particularmente está en su boca, dentro de su boca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En el pasado, particularmente ese revólver está en la boca. Bien, claro, Angelina, para que no hable, para que se quede en silencio, quitarle la voz de opinión. Antes era así. Cualquier idea que no concordaba con la monarquía o con la religión, muerte, 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 castigo. ¿Recuerdan ustedes la Santa Inquisición? ¿Recuerdan ustedes, Brian, Ariana, recuerdan ustedes la Santa Inquisición? En historia, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición mandaba castigar, mandaba a la hoguera, porque de repente eran acusados de herejes, de brujos. Hoy ya no se mata, hoy ya no se mata, pero sí se censura. ¿Por qué creen que ese candado está particularmente en la boca del personaje? Porque hoy ya no se mata, sino se censura, se critica. Coloquialmente, ¿cómo le llaman? Funan. Hoy ya no se mata, se critica, se censura, se funa. Toda una imagen nos puede dar diferentes ideas. Textos mixtos, jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien?
Me avisan chicos para ir terminando ya. ¿Sí? Ok. Textos mixtos. Nosotros sabemos que los textos mixtos son la conjugación tanto de texto continuo y discontinuo. Sabemos que los textos mixtos son la conjugación tanto del texto continuo como discontinuo. Los textos mixtos presentan información gráfica que explican, detallan o aportan mayor información para el texto continuo. Características: se consideran ambas informaciones, tanto información lineal como información gráfica. Presentan vínculos informativos, enlaces informativos, tanto el gráfico como el texto lineal, tanto el texto discontinuo como el texto continuo. Refuerza la información textual. Refuerza la información textual porque o bien repite información, o bien aclara información, o bien repite y aporta nueva información. Ahí tenemos un ejemplo: texto continuo, texto discontinuo, texto continuo, texto discontinuo. Pautas para comprender un texto en formato mixto. Pautas para comprender un texto en formato mixto. Primero, evaluar, revisar ambos formatos. Luego, interpretar. Revisar e interpretar. Valorar el título de la imagen. Me puede ayudar. El título de la imagen me puede ayudar. Valorar las palabras en mayúscula, en negrita o de otros colores. Valorar las palabras en mayúscula, en negritas o de otros colores, que a veces se formulan, se plantean preguntas a partir de esa información, que a veces se formula, se plantea preguntas a partir de esa información que está en negrita, en otro color o de mayor tamaño. Vincular los datos del gráfico con la información continua. Vincular, enlazar, relacionar la información del gráfico con el texto continuo, con el texto lineal. Jóvenes, ¿hasta aquí hay dudas? Si hay dudas, ya sabes, con toda confianza me puedes avisar. Si todo está bien, confirmas. Chicos, ¿hasta aquí estamos bien? Si hay dudas, ya saben, me avisan. ¿Sí? Ok. Uy, tengo 5 confirmaciones. 5 confirmaciones y aquí hay 60 asistentes. ¿Y qué pasó? Ya estamos, ya. Ok, entonces empezamos con lo que te encanta, te apasiona, te emociona. Textos. Empezamos con los textos. Texto número 1. ¿Cuánto tiempo para el texto número 1? ¿Cuánto tiempo? 8 minutos, siendo 4,54. Siendo 4,54 hasta las 5,2. Hasta las 5,2. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Si hay dudas, con toda confianza, pregunta. Si hay dudas, me avisan, chicos. Vamos por las 5 correctas. Vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿está? Van confirmando, por favor. Bien, jóvenes. Ok, ya está. Ok, empezamos. Bien, a ver. Se entiende por Big Data a los conjuntos de datos y a sus posibles combinaciones, caracterizados por poseer un tamaño, volumen, una complejidad y una velocidad de crecimiento. Velocidad que dificultan su captura, su gestión, su procesamiento, no, disculpen, su procesamiento o su análisis mediante tecnologías y herramientas usuales. Como las bases de datos relacionales, las estadísticas convencionales o los paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Gracias, gracias, gracias. La Big Data es útil en el ámbito corporativo, es útil en el ámbito corporativo porque proporciona respuestas a muchas preguntas, explicaciones, dilucida, esclarece muchas preguntas que las empresas a veces ni siquiera se plantean. Ah, esa es la utilidad. Esa es la utilidad de la Big Data. Explicar, dilucidar, esclarecer las muchas preguntas que las empresas a veces ni siquiera se plantean. En otras palabras, proporciona un punto de referencia clave, importante, para comprender situaciones complejas en diferentes instancias y según condiciones particulares. Jóvenes, por tanto, para el texto A, la utilidad de la Big Data, la utilidad de la Big Data se centra en la gran cantidad de información que puede almacenar o se centra en su capacidad de explicar, esclarecer, dilucidar las tantas preguntas que se puede tener en una empresa y también esclarecer, explicar las tantas preguntas que ni siquiera las empresas se cuestionan, se plantean. Claro, exacto, y Elena, bien, Lucero. Lo más importante, la utilidad, su utilidad es su capacidad de explicar, de esclarecer las preguntas que se puede tener en una empresa. Es más, incluso preguntas que ni siquiera la misma empresa se ha llegado a plantear. A partir de la cantidad de información disponible, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada y según las prioridades de esta. De este modo, las organizaciones son capaces de rastrear los problemas de una forma más comprensible y disponen de datos pertinentes para plantear estrategias de solución. Las organizaciones son capaces de rastrear los problemas
y disponen de datos pertinentes para plantear estrategias de solución. La recopilación de importantes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de ellos permite que las empresas se decidan mucho más rápidamente y de manera eficiente al reducir las posibles complicaciones en escenarios diversos. Uy, mira, permite que las empresas se decidan rápidamente y de manera eficiente al reducir las posibles complicaciones. También les permite eliminar las áreas conflictivas antes de que los problemas inscritos en ellas acaben con sus beneficios o su reputación. Mira, entonces también les permite eliminar las áreas conflictivas. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar los datos disponibles y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce idealmente a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más satisfechos. Las empresas con más éxito aprovechan la Big Data para conseguir valor de las siguientes formas. Reducen los costos de producción, disminuyen su tiempo de toma de decisiones y generan nuevos productos y servicios de forma eficiente, de manera eficiente. Vamos con el gráfico. Gestión del Big Data, gestión, trabajo, cómo se administra la Big Data. Gestión del Big Data, gestión, trabajo, cómo se administra la Big Data. Impulsado por una necesidad de conocimiento del negocio en tiempo real y decisiones más rápidas. Del total de la gestión del Big Data, del total del trabajo de la administración del Big Data, 34,2% corresponde al trabajo de tomar mejores decisiones de negocio más rápido. Del total del 100% de la gestión del Big Data, 22,5% corresponde a rediseñar y optimizar procesos para reflejar los cambios de las operaciones de negocio. Por tanto, del total de la gestión del trabajo de la administración del Big Data, 22,5% corresponde a rediseñar y optimizar para los procesos, para reflejar los cambios de las operaciones de negocios. La función, la función principal, esencial, es el ganar visibilidad de su negocio en tiempo real, que corresponde al 36,7% de todo el trabajo, de toda la gestión del Big Data. De toda la gestión del Big Data, 11,7% corresponde al trabajo del seguimiento de los comentarios en las redes sociales. 21,7% del total de la gestión del Big Data, del total del trabajo del Big Data, consiste en identificar cambios en el comportamiento de los clientes. Es así como se organiza, como se esquematiza la gestión, el trabajo de la Big Data. A ver, jóvenes. Uy, ya llegó una alumna que siempre llega tarde. Toda la vida contigo, siempre llegas tarde. Y ni siquiera lee el texto. Se pone a ronronear. La Michi. ¿Escuchan sus ronroneos? ¿Sí? Y ella se pone a ronronear. Se engríe. Oye, te engríes, ¿no? Y se pone a ronronear más. Y justo en la parte del micrófono.
Seguimos, chicos. Medularmente, principalmente, se puede afirmar que el texto... fíjate que aquí dice texto mixto. Texto mixto, ¿esto es solo el texto continuo o también el texto gráfico? ¿Solo el texto continuo o también el texto gráfico? Ambos formatos, exacto, ya miré. Ambos formatos. Entonces la alternativa que yo voy a marcar debe tener vínculo, debe tener relación con ambos formatos. Se debe precisar en ambos formatos. ¿Cuál es su respuesta? Casa, casa, casa. Tú, Michi, ¿cuál es tu respuesta? Ah, no ha leído, dice. Muy criada. Casita, a ver, ¿qué dice Casita? Brinda información general, ya, sobre la definición. Jóvenes, una consulta. Definición, ¿está en el texto lineal o en el texto gráfico? Definición, ¿está en el texto continuo o en el texto gráfico? Está en el texto lineal, en el texto continuo, ¿verdad? Ok. Utilidad. Utilidad. También en el texto continuo, sí. También está en el texto continuo. Gestión del Big Data. Gestión, administración, ¿cómo trabaja el Big Data? En el gráfico. Entonces, responde a lo solicitado por la pregunta. Medularmente, se puede afirmar que el texto mixto, todo el texto, aborda definición, utilidad y gestión del Big Data. Sí, está en el texto mixto, en todo, en ambos formatos. Sí, claro, sí. En los dos formatos hay 2 puntos que se mencionan en el texto lineal y hay un punto que se menciona en el texto gráfico. Ah, caray, mira, sí, cumple, funciona bien. Casita. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Desean revisar alguna otra alternativa? Si hay dudas, avisen. A ver, revisen. ¿La B? A ver, revisemos la alternativa B. Vamos a revisar. Considera que el Big Data incluye un banco de datos que proporciona conocimiento. Ah, mira, resulta que esta idea no está mal. Considera que el Big Data incluye un banco de datos que proporciona conocimiento. Es una idea que no está mal, pero es una idea que se menciona en ambos formatos. Es una idea representativa, la idea medular, o es una idea secundaria. No digo que esté mal la idea, es una idea que sí corresponde al texto, pero podemos considerarla como la idea medular, la idea que se presenta, se precisa, se desarrolla en ambos formatos. Es una idea secundaria. Que se precisa en el texto continuo, sí. Que es una idea relevante, es una idea parte de. Es una idea secundaria. ¿Me dejo entender, Brian? Esa es la razón por la cual no optamos, esa es la razón por la cual no optamos por la alternativa B, que solo corresponde al texto continuo y es más, tampoco es una idea resaltante, es la idea resaltante, sino una idea secundaria. Ok, genial. Luciana indica dedito. A ver qué dice dedito. Postula que el Big Data es útil en el ámbito empresarial por su gestión informativa. ¿Por qué creen que la alternativa D no puede considerarse como respuesta? Esta idea es correcta al texto, pero no a la pregunta. Postula que el Big Data es útil en el ámbito empresarial por su gestión informativa. Esta idea sí es correcta al texto, pero no a la pregunta. ¿Por qué? A ver,
Vamos, revisen y me dicen, profe, ¿por qué? Por este motivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se enfatiza en ambos formatos? Ok, Angelina, me pide texto mixto. No se enfatiza en ambos formatos. No se precisa en ambos formatos. Ese es el detalle. Como me dice texto mixto, debe ser una idea que se enfatice en el texto lístico, en el texto en su conjunto, en el texto mixto. Y aquí esta idea pues solo se precisa en el texto continuo, en el texto lineal. Ese es el detalle. ¿Lo tenemos, Luciana? ¿Sí? La misma razón que se aplica en la alternativa B. En la alternativa B. Bien. 2. Dentro de la lógica textual, el término rastrear connota. El término rastrear connota. ¿Recuerdas que en el texto se indica capaces de rastrear problemas para poder encontrar estrategias de solución? Capaces de rastrear problemas para poder determinar estrategias de solución. A ver, por aquí me indican explorar, arbolito. ¿Ya? Ok, vamos a revisar las dos alternativas. Vamos a revisar las dos alternativas. Tenemos aquí identificación, inquisición, que es inquirir, preguntar, reiteración, que es repetir, persecución, que es seguir, perseguir, exploración. Jóvenes, una pregunta. ¿La fase de exploración es después o antes de la identificación? Para un problema, ¿la fase de exploración es antes de identificar el problema o después? Antes. Se explora, se revisa, se evalúa. Ah, y aquí está el problema. Ah, y aquí logramos encontrar el problema. Ok. Revisamos nuevamente el contexto. De este modo, las organizaciones son capaces de rastrear el problema de una forma más comprensible y disponen de datos pertinentes para plantear estrategias de solución. Si ya se dice que se puede plantear estrategias de solución, ¿es porque recién están explorando cuál es el problema o es que ya rastrearon, ya identificaron el problema? Si se están planteando estrategias de solución, ¿es porque recién se está viendo cuál es el problema, explorando cuál es el problema, o ya se sabe cuál es el problema? Ya se identificó, ya está identificado el problema. Por tanto, la palabra rastrear se refiere a explorar o a identificar. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Manden, manden. Ah, aunque ya mandaron también. Avioncito, arbolito, identificar, identificación. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Me dejo entender, Yalena? Justamente me preguntabas, profe, acá estoy en duda con la alternativa A y la alternativa de exploración. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok, genial. Chicos, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Tú, Michi, hasta ahí estás bien? También dice la Michi. 3. Con respecto a la gestión del Big Data, según la información del gráfico, no es válido, según el gráfico, no es válido afirmar que se desentiende del contacto de los clientes, ya que, a ver, jóvenes, en el numeral 3, ¿qué me están solicitando? ¿Una idea que no es válida o el por qué esa idea de la pregunta no es válida?
A ver, ayúdame Camila, Estrella, Shirley, Brian. ¿Qué me están solicitando? ¿Una idea que no es válida o el por qué esa idea de la pregunta, esa idea que está en la misma pregunta, no es válida? El por qué, exacto, el motivo, la razón. Chicos, y según el gráfico, es correcto afirmar que la gestión del Big Data se desentiende del contacto con los clientes, se desentiende de sus clientes. ¿Eso es cierto? La gestión, el estudio, el trabajo del Big Data se desentiende de los clientes. No, no se desentiende. ¿Y por qué? ¿Por qué no se desentiende? Porque considera las características de los clientes o no considera. A ver, revisemos cuál es. ¿Qué información me da la respuesta? Esta información me da la respuesta, esta o esta. ¿Qué información me da la respuesta? La última, ¿verdad? Esta. Identificar cambios en el comportamiento del cliente. Exacto. Esa información del gráfico me da la respuesta. Entonces, ¿por qué no es válido decir que la gestión del Big Data se desentiende del contacto con los clientes? Eso no es correcto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la gestión del Big Data considera, identifica el comportamiento de sus clientes, identifica los cambios del comportamiento de sus clientes. Bebé, claro, ahí está. Baby, bebé. Ya se dan cuenta que lo que me están solicitando no es una idea no válida, sino lo que me están solicitando es el por qué es una idea no válida esa proposición, esa idea de la misma pregunta. Jóvenes, hasta aquí me dejé entender. ¿Sí? Si hay dudas, me avisan. Hasta aquí estamos bien. Si hay dudas, avisen, chicos. Si estamos bien, confirmen. Si tienen dudas con otra alternativa, me avisan. ¿Estamos bien? Ok. Pasamos al siguiente numeral. De la lectura se infiere que la utilidad del Big Data. Jóvenes, una consulta. En la lectura, en el texto lineal, la utilidad, el uso, el propósito del Big Data o de la Big Data es su gran almacenamiento de información o la capacidad para explicar, para aclarar, para esclarecer situaciones problemáticas y plantear soluciones. ¿Cuál es su utilidad en sí? A ver, recordemos. En el texto lineal está. Exacto, Brisbane. Exacto, Angelina. La capacidad de aclarar dudas, situaciones problemáticas, la capacidad de esclarecer y plantear soluciones a esas situaciones problemáticas. Profe, ¿y está en el texto? Claro que está en el texto, ¿recuerdan aquí? La Big Data es útil en el ámbito corporativo porque proporciona respuestas, aclara, explica, esclarece a muchas preguntas que a veces ni siquiera la empresa se plantea. En otras palabras, establece fórmulas soluciones, plantear estrategias de solución. A ver, arbolito, Clara, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Aguacate. Ahora sin duda. Ok. Profe, ahora sin dudas. Radica la utilidad, el propósito del Big Data, radica más en su capacidad de esclarecimiento que en la capacidad de... Claro, su utilidad radica más en la capacidad de explicar, aclarar, dilucidar las situaciones problemáticas, las preguntas que incluso a veces las empresas ni siquiera se formulan, que la cantidad de información. Esta no es la utilidad, esta es la utilidad. Genial. Avioncito, arbolito, aguacate.
¿Estamos bien, jóvenes? Pasamos al siguiente numeral. Ok, última pregunta. Si las respuestas que ofrece el análisis del Big Data fueran repetitivas, redundantes, con respecto del funcionamiento de las compañías, ¿tú crees que a las empresas les va a servir? ¿Tú crees que a las empresas les va a servir para seguir mejorando, para seguir perfeccionándose? Si es información repetitiva, si es información redundante, no, ya no les va a servir, ¿no? Claro, si es información repetitiva, si es un análisis repetitivo, ya no le va a servir a las empresas para seguir buscando soluciones, para seguir mejorando, para seguir perfeccionando, ya no. Dadito, Dadito, genial. Su aporte en el proceso de perfeccionamiento empresarial dejaría de ser relevante. Claro, si es así, ya el aporte del mejoramiento empresarial ya no sería importante, ya no sería relevante si solo en su análisis repitiera información o repitiera análisis. Dedito. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Si hay dudas, me avisa. Si hay dudas, avise. Sí, Jimena, Tania, Ariana, Angelina, hasta aquí estamos bien. Si hay dudas, si tiene dudas, avise. Ok, entonces pasamos al texto 2. Uy, mira, qué bonito texto. Texto dialectal, este tipo de textos que te encantan, te emocionan, te apasionan. Siendo 5:30 hasta las 5:38. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, está. Ya saben, necesito 5 confirmaciones. Ok, uy, ya estamos, ya estamos. Perfecto, entonces empecemos con la lectura. ¿Qué dice? Las circunstancias difíciles que provocan algunas enfermedades justifica tener una posición a favor de la eutanasia. De ninguna manera. El autor pregunta y el autor se responde. De ninguna manera. No justifica. Entonces, a ver, si yo le digo, si yo le digo al autor del texto, ¿sabes qué? Esa persona, ese sujeto está sufriendo mucho, está padeciendo demasiado. Que se le aplique la eutanasia porque pobrecito está padeciendo demasiado. Para el autor del texto, ¿tiene justificación el hecho de que yo diga que esa persona merece la muerte porque padece demasiado por una enfermedad? ¿Porque está pasando por una situación difícil? Para el autor del texto, ¿justifica eso? No, exacto, no justifica. Los casos extremos, es decir, las enfermedades extremas, las situaciones difíciles por enfermedades extremas, no generan leyes socialmente justas por las dificultades que estos mismos comportan. Por el contrario, son usados y presentados como irresolubles, es decir, sin solución. Razón por la cual, si hoy aceptamos matar intencionadamente a un paciente como solución para un problema, mañana podríamos encontrar miles de problemas cuya solución sea matar. En otras palabras, jóvenes, para el autor del texto, los casos extremos, las situaciones, las enfermedades extremas, ¿generan leyes? No generan leyes. ¿Y qué dice el autor del texto? A ver. Si ahora se acepta, si ahora se aplica eutanasia para los casos extremos, para las enfermedades extremas, ¿eso me da la seguridad que después no se va a aplicar para otros casos? ¿O cabe la posibilidad de que después se masifique la aplicación de la eutanasia, se generalice la aplicación de la eutanasia? ¿Qué dice el autor del texto? A ver, ayúdame a interpretar. Uy, no veo sus mensajes. Ah, ya está. Chicos, uy, no veo sus mensajes. Exacto, puede que se generalice, puede que se amplifique el uso para otros asuntos, para otras situaciones. También, en otras palabras, para el autor del texto, si hoy se aplica eutanasia para casos excepcionales, para casos críticos, para casos extremos, cabe la posibilidad de que después se masifique la aplicación de la eutanasia, se generalice la aplicación de la eutanasia. Puede aumentar su aplicación. Asimismo, despenalizar la eutanasia, es decir, que dejar sin castigo la eutanasia, quitar el castigo, la pena a la aplicación de la eutanasia para casos excepcionales fijados por la ley, sería igual de peligroso, ya que con el tiempo estos límites, estos casos excepcionales, estos límites podrían desaparecer y la eutanasia podría extenderse indiscriminadamente por resultar indolora y rápida para los pacientes, económica y menos sacrificada para los familiares, y menos exigente y barata para los médicos y los sistemas de seguros.
Jóvenes, en síntesis, para el autor del texto A, si se acepta la eutanasia, si se aplica, si se acepta la eutanasia, para casos excepcionales, para casos extremos, ¿se podría o no se podría amplificar ese uso para otros casos, que no son específicamente casos extremos, que no son particularmente casos extremos? ¿Qué dice el autor del texto A? ¿Qué dices, Estrella, Brisbane, Britney, Rubí, Shirley, según el texto? Si ahora se acepta, si ahora se acepta la eutanasia, esto podría, esta aplicación, ¿se podría o no se podría generalizar? ¿Se podría o no se podría ampliar? Claro, Brisbane, podría aumentar, se podría generalizar para otras situaciones, se terminaría usando, se terminaría aplicando la eutanasia para otras situaciones, no particularmente, no solamente para situaciones extremas. En Holanda, por ejemplo, es legal que un adolescente de 17 años, es legal que un adolescente de 17 años se le aplique si así lo desea. Uy, esto es, la despenalización de la eutanasia propiciaría aberraciones en tanto tergiversa lo que son deberes del Estado y los derechos de las personas, como son, de hecho, la tutela de la vida humana y la protección de la vida física, que no puede relegarse a la moral particular de cada uno. No, no, no. No se puede circunscribir a la moral particular de cada uno. Jóvenes, si despenalizar la eutanasia es que quede sin castigo, que quede sin penas, el autor del texto A está a favor o en contra de que se despenalice la eutanasia, de que quede sin castigo, de que quede sin pena la aplicación de la eutanasia. En contra. Claro, el autor del texto A está en contra de que se despenalice. No, 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 que esté penalizado, que esta práctica esté penalizada. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar, ya que después se puede amplificar su uso y para cualquier caso de repente se puede aplicar. Texto B. Tener derecho a la vida no debe entenderse como tener derecho a la simple existencia, no, sino como el derecho a existir con una calidad de vida mínimamente digna. A ver, a ver, a ver. Jóvenes, para el autor del texto, ¿tener derecho a la vida es vivir por vivir o vivir siquiera con las mínimas condiciones dignas? Según el autor del texto B, tener derecho a vivir es vivir por vivir así como sea o siquiera con las mínimas condiciones dignas. Siquiera con las mínimas, aunque sea, ¿no? Con las mínimas condiciones dignas. Ahora bien, sabemos que algunas veces la calidad de vida no es factible debido al padecimiento de enfermedades degenerativas, de las cuales solo nos libraríamos dejando de existir. Ah, mira, de existir y morir. Todos lo sabemos, morir es parte de la vida. Ah, caray. Sabemos que algunas veces la calidad de vida no es posible cuando se padece una enfermedad degenerativa. Sabemos que la calidad de vida no es posible cuando se padece una enfermedad degenerativa. Y así que sea con tratamientos, con medicamentos, con cuidados paliativos, igual sigue padeciendo, igual sigue sufriendo. Jóvenes, para el autor del texto B, esa persona que está padeciendo una enfermedad degenerativa, que a pesar de que se le aplica medicamentos, tratamientos, cuidados paliativos, no mejora y sigue sufriendo, sigue padeciendo. Para el autor del texto B, ese paciente lleva una vida digna. Para el autor del texto B, ese paciente no, exacto, no lleva una vida digna, porque ese paciente tanto sufre, tanto padece, a pesar de que le están aplicando medicamentos, tratamientos paliativos, sigue padeciendo. En ese sentido, si el proceso de morir se haría penoso,
¿Acaso no se le podría permitir al individuo el derecho a hacerlo, a acelerarlo y terminar con su vida si lo desea? Por supuesto que sí. Ah, mira el autor del texto que dice. ¿Acaso en esta situación, si el paciente quiere morir, debemos respetar su decisión? Por supuesto que sí, si así lo desea. Si una persona ve sus condiciones de vida disminuidas permanentemente y es su decisión no seguir viviendo, no hay razón para impedirle que realice su deseo. Hay que aceptar su deseo. Tampoco podría obligársele a llevar una existencia que él mismo no considera digna. Desde luego. Jóvenes, antes de proseguir, entonces, el autor del texto ve a favor o en contra de la eutanasia. El autor del texto ve a favor o en contra de la eutanasia. A favor. Entonces, ¿está a favor o en contra de que penalicen la eutanasia? Despenalicen la eutanasia. ¿Está a favor o en contra de que despenalicen la eutanasia? A favor de que despenalicen la eutanasia. Claro, porque así se podría aplicar la eutanasia para aquellas personas que lo decidan, que lo deseen. Desde luego, esto no implica que el personal médico tenga el deber de acabar con la vida de quienes lo solicitan, ya que nadie puede ser obligado a llevar una vida indigna. A ayudar a alguien, perdón, a ayudar a alguien que desea la eutanasia. En este sentido, y tomando en cuenta el argumento de Mill, si se causa daño a un tercero, la libertad individual debe prevalecer. Si no se perjudica, si no se daña a un tercero, la libertad individual, la autonomía debe prevalecer. Su decisión debe prevalecer. Jóvenes, por tanto, para el autor del texto, si yo decido que me apliquen eutanasia y mi decisión perjudica a terceros, daña a terceros, para Stuart Mill, ¿mi decisión debe prevalecer o ya no? Si yo acepto que me apliquen eutanasia, pero mi decisión daña a terceros, ya no. Pero si mi decisión no daña a terceros, mi libertad de decisión, mi autonomía debe prevalecer. Ahí sí. El Estado no debe poner obstáculos a nuestra voluntad cuando no hay terceros perjudicados, sino más bien ayudarnos, y la manera de hacerlo es despenalizando la eutanasia. Vamos, lúcete. Yo sé que te vas a lucir. El tema central de discusión gira en torno a polémica, debate, cuestionamiento. ¿Cuál es su respuesta? Aguacate, claro. Jóvenes, el autor del texto A está a favor o en contra de que se despenalice, de que quede sin castigo la eutanasia. El autor del texto a favor o en contra de que se despenalice, de que quede sin castigo la aplicación de eutanasia. En contra. Autor del texto B, a favor. Exacto, Luis, a favor. Bien. En el texto A, la expresión casos excepcionales. Casos excepcionales. A ver, veamos. Aquí, texto A. Asimismo, despenalizar la eutanasia para casos excepcionales fijados por ley sería igual de peligroso, ya que con el tiempo estos límites, estos casos excepcionales, ya que con el tiempo estos límites. Entonces, los casos excepcionales son los límites. Los casos excepcionales son los límites. Tragedia, privilegio, imposición, restricción, prohibición, límite o voluntad. Claro que sí. Restricción.
límite, prohibición. Bien, bien, bien. Esos casos extremos son los límites. ¿Y los límites qué son? Las restricciones, las prohibiciones. De las enfermedades degenerativas mencionadas en el texto B, podemos colegir, ya sabemos que colegir es inferir. Jóvenes, ¿recuerdan en el texto B? Se indica lo siguiente. Ahora bien, sabemos que algunas veces la calidad de vida no es factible debido al padecimiento de enfermedades degenerativas. ¿Por qué no es factible? Porque a pesar de que se le aplica medicamentos, a pesar de que se le aplica cuidados paliativos, a pesar de que se le aplica tratamientos, sigue sufriendo, sigue padeciendo. Entonces, una persona con una enfermedad degenerativa no lleva una vida digna. A pesar de tratamientos, de paliativos, de medicamentos, sigue sufriendo, sigue padeciendo. Entonces, ¿cuál es su respuesta? A ver, baby, baby, claro, genial. Son tratadas de manera paliativa y según el texto, a pesar de que son tratadas de manera paliativa, ¿mejoran o siguen padeciendo? Siguen sufriendo. A ver, ayúdame. Está bien la respuesta, está bien. Pero yo les pregunto, con estas enfermedades degenerativas, siguen sufriendo, siguen padeciendo. Y para el autor del texto B, hay que respetar su decisión. Si decide morir, pues hay que respetar. ¿Por qué ir en contra? Es incompatible con el texto A. Sostener que las circunstancias difíciles. Me pide incompatible con respecto a las circunstancias difíciles. Efelante. Las circunstancias difíciles justifican una posición a favor de la eutanasia. Para el texto A, ¿por qué una persona está sufriendo, está padeciendo? ¿Por qué esa persona está sufriendo, está padeciendo? ¿Esa es razón, esa es justificación para que yo esté a favor de la eutanasia? Para el autor del texto A. No. Entonces, aquí, por tanto, aquí, al indicar las circunstancias difíciles justifican una posición a favor de la eutanasia. No, 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 no. Esa idea es incompatible, esa idea es contraria, porque el autor del texto A indica que las circunstancias difíciles no justifican una postura a favor de la eutanasia. Perfecto. Excelente. Bien, bien, bien. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Ok. Última pregunta. Si se demostrara que con la eutanasia se perjudicase a terceros, ¿es posible que? Jóvenes, eso de perjudicar a terceros, ¿en qué texto se presenta? Ayúdame. Eso de perjudicar a texto B. Según Stuart Mill, si mi decisión no perjudica a terceros, pues hay que respetar mi decisión, deben respetar mi decisión. Está en el texto B. El texto B. El texto B está a favor o en contra de que se penalice la eutanasia. El autor del texto B está a favor o en contra de que se penalice, de que se castigue la eutanasia. Claro, Estrella, bien, Angelina, está en contra de que se penalice, de que se castigue la eutanasia. Pero aquí dice todo lo contrario, ¿no? Si las decisiones, si se demostrara que con la eutanasia se perjudica a terceros,
Entonces, es posible que esté en contra o a favor de la penalización. Si se demostrara que la eutanasia perjudica a terceros, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, es posible que se muestre en contra o a favor de la penalización. En contra. Esto es todo lo contrario, Angelina. Si se demostrara que con la eutanasia se perjudica a terceros, a favor. ¿Cuál? Ah, dedito. A ver qué dice dedito. Su penalización quedaría justificada, tendría una posición a favor de la tendría una posición a favor de la penalización. La penalización quedaría justificada, sustentada. Claro que sí. Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Deditos, por ahí he visto deditos, deditos, deditos. Jóvenes, hasta aquí. ¿Estamos bien? Chicos, hasta aquí estamos bien. Sí, ¿cuántas correctas? A ver, cuenta, cuenta. Genial, Ariana, perfecto. Bien, bien. ¿Quién más? Ya. Uy, vamos poco a poco, poco a poco. 9 de 10, 8 de 10. Ok, bien. 8 de 10, 7 de 10. Bien. 9 de 10, 7 de 10. Bien. Bien, jóvenes. Ahora sí, me despido. Sigan repasando, sigan practicando para seguir alcanzando 9 de 10, 10 de 10, 8 de 10. Bien. Si estamos 7 de 10, estamos bien, poco a poco estamos avanzando. Bueno, jóvenes, me despido. Chao Iván, chao Brian, chao Luciana, chao Gabriela, chao Tania, chao Lucía.